Estamos en la tutoría del miércoles 19 de noviembre del módulo 3A, semana 15. Ahora vamos a compartir la semana 15 y a arrancar. Bueno, a ver, presentación. Esta semana estamos enfocados en armar esta preparación del final, que como decíamos hace un rato, em, es un coloquio oral, ¿no? Donde ustedes van a tener que analizar una obra y en ese análisis de la obra van a tener que exponer, ¿no? Pero para exponer, cuando uno va a un final oral, no va así sin más, hay que prepararse. Y para en esa preparación, para que uno se sienta lo más seguro posible, porque siempre es una situación de nervios, aunque nosotras somos profesoras muy amables y buenas, siempre igual ustedes van a estar un poco nerviosos, nerviosas, es normal. Entonces, bueno, cuanto uno más se prepara, baja nivel de nervios. Eso es fundamental. Y tener esta especie de esquema de machete, de guía, también es como un seguro, ¿no? Como, bueno, yo cualquier cosa me hago un punteo acá, lo miro, si me quedo bloqueado, pero todo este trabajo previo de acompañamiento, que es a mirar los recorridos de la semana, elegir una obra, ese paso a paso también ayuda a que uno vaya entrando y conectándose. Entonces, cuando uno estudia y se prepara, tiene mucho para decir. Y esto es re importante porque también van a ver que eso, como que las cosas van fluyendo en el momento. Entonces, bueno, estas 2 últimas semanas las vamos a dedicar al trabajo y la idea del coloquio que ya lo saben. Esto está en la presentación. Las claves de esta semana son muy simples, ¿no? Dicen, bueno, preparar la exposición oral, es importante que puedan contar con un esquema o guión que te permite planificar tu análisis de la obra clara y ordenada. Entonces acá las remitimos a una especie de guión en la semana 5 que habían hecho cuando tuvieron que realizar el video. No digo que tenga que ser así, pero algo de eso, ¿no? Pueden tomar, ¿no? Tomar en cuenta. Entonces acá, fíjense, la tarea que tienen que hacer es o un cuadro o una lista o un texto donde aparezcan los datos de la obra en primer lugar. Ante una presentación oral, ¿uno qué hace? Dice, bueno, yo voy a hablar de Las señoritas de Avignon, que es una obra plástica o una pintura de el Pablo pintor Picasso, o artista eh, Pablo Picasso, ¿no? y Eh, fue realizada en tal año, ¿no? Una cosa Exacto, si así. están los datos, a veces no hay tantos datos, a veces sí. Bueno, fue realizada en tal año, si tienes los datos del contexto, o sea, todo lo que estoy diciendo es datos de la obra, un breve comentario sobre la época y el contexto de producción, la descripción de la obra, los conceptos claves del módulo que te sirvan para analizar la obra. Entonces, datos de la obra, breve comentario sobre la época y el contexto, después ya uno se mete con el contexto de la descripción. Pero primero hace la presentación de qué va a hablar y qué es el objeto, qué es la obra, ¿no? Quizás también entre estos dos datos, en el caso de las pinturas para Vivi, Nati va a hacer la litografía. Bueno, también podría ser, viste que a veces están las medidas, ¿no? El tamaño de la Sí, obra y también dónde está la obra, dónde se la puede ir a ver, sí. ¿no? Más allá de que la podemos ver en Google, dónde se la puede ir a ver en real. Entonces, a veces eso, bueno, está expuesta en el museo Reina Sofía. No sé dónde está, la verdad, el Más o puente de menos. Nueva Avignon. York, en Ah, el en el MoMA. Museo En el of MoMA, Modern, en el Museo Moderno. Moderno, sí. ¿Ese no es el MoMA, Brem? Sí, Ah, Bueno, eso no lo encontré. no, no, porque le dicen así por Ah, bueno, creo, pero no sé si más se... cortito. Em, bueno, está en Nueva York, ¿no? Entonces pueden decir ahí también eso, el tamaño, los datos, como marqué en azul ahí con el mouse esos dos, porque si bien no está eso específico, yo te lo agrego porque sé que vas a trabajar con esa obra y en general es un dato que aparece, ¿no? Cuánto midió y dónde sí. está, por ejemplo. Y el de la Ujú. litografía, Nati, también, porque creo que ahí mismo veíamos hace un rato que dice las medidas del dibujo de la Sí. litografía en sí. ¿Eso estás puesto, Bren, sabes? ¿Qué Mm, cosa, sí. Pomo? ¿Qué cosa? La litografía de Cher. Si Eh, está puesto qué. si está El año sí. expuesto.
En realidad no sé, no creo, porque en realidad lo que tiene la litografía es que vos podés hacer muchas copias. Ah, sí, ¿Entendés? Vos haces una base, ahí es la época de la reproducción mecánica, digamos, va, claro, técnica. a Es diferencia tipo de prensa, claro. claro, entonces a diferencia de la de Vivi, que es una obra única, es esa Exacto, pintura que hizo claro, Picasso. En realidad la litografía te da esa capacidad de poder hacer miles de copias. Entonces no claro, está expuesta, tal vez sí, pero bueno, sería una de las tantas copias que se puede sacar. claro. Bien, después, Sí sé que hay, perdón, hay como colecciones o libros de Escher que porque está buenísimo lo que hace, claro, no, pero no sé si. está bueno eso. Yo preguntaba porque también recuerdo que alguna vez en algún museo he visto alguna exposición Es que de, se re puede hacer, como si fuera fotografía, ¿no? Pero la verdad claro, es que, claro, es como algo específico, ¿viste? Una exposición específica que por ahí se monta y no es que está permanente, claro. como la de las señoritas de Aviñón, que eso se llaman muestras permanentes porque vos vas y siempre está ahí, de por vida, ¿no? O Tal sea, vez sí, ¿eh? Yo no lo sé, no, habría no, que no, ya investigar. sé, por eso habría que ver. Tal vez hay una muestra permanente de ella, no lo sé, pero sí como Claro, que es ese detalle de la litografía de que no bien, está esa obra única. claro, buenísimo. Bueno, después viene la descripción de la obra. En lo que estuvimos hablando, no sé si Bren vos querés, bueno, si es literaria, ¿alguien Sí, eligió una obra literaria? Solo iba a elegir un poema, ¿no? sí, me parece que, bueno, la clase pasada había dicho que iba a elegir el del Guernica, pero el cuento, El cuento, claro. el del Bueno, oso de para trapo. caso cuento, pongo también el ejemplo de eso porque así hablamos de como de todas los artes. También datos de la obra sería datos del cuento, el escritor, en qué época lo escribió o en qué época lo publicó. A veces no tenés los dos datos, a veces tenés cuándo se publicó y a veces tenés cuándo se escribió, que no, a veces coincide y a veces no coincide. Eh, bueno, breve comentario sobre la época y el contexto, ¿no? De producción. También, si es un cuento que trata, por ejemplo, en el caso del cuento de Guernica, sobre la obra de Picasso y los hechos históricos, uno lo que puede decir es, bueno, que el cuento trata sobre ese momento histórico, pero probablemente el cuento sea mucho después escrito. Entonces también eso, ¿no? Es como si uno dijese, voy a hablar sobre la novela tal y habla sobre la época colonial. Y bueno, es una novela ambientada en la época colonial, pero fue escrita ahora. ¿No? Entonces, eso siempre diferenciar el contexto de la obra del contexto lo que cuando decimos contexto de producción es el contexto donde se hizo, cuándo se hizo, no importa después al interior que trate. Lo mismo pasa con la pintura. El Guernica de Picasso fue pintado en determinado momento, seguramente post Segunda Guerra Mundial, pero trata sobre el bombardeo de Guernica, que fue durante la guerra mundial, específicamente Perdón, la Guerra Civil Española, sí. me tengo que ir, tengo que entrar al banco. Bueno, Nati, Pido Bueno, mil Nati, disculpas. Quería estar no, aunque no, sea un rato. no te gracias. preocupes, Las Nati. dejo. Nos vemos Buena en las semana. mesas. Igualmente, Chao, besos. chao. Bye. Chao, chao. Y bueno, y después la descripción de la obra y los conceptos claves del módulo que te sirven. Esto es importante porque cuando eligen una obra está bueno que también vinculen, ¿no? Ya con esto es 10 la exposición, que vinculen con alguno de los conceptos que vimos. Si justo eligieron una obra que, por ejemplo, vos elegiste una obra cubista, Vivi, eso después lo tenés que Sí, trabajar y todo, pero vas a hablar de eso porque lo vimos. el Entonces, cubismo. perfecto, ahí ya tenés el enganche, ¿sí? Para hablar. Bueno, y Del la descripción cubismo y de de la la obra. vanguardia Exacto, el de como cubismo concepto. y la vanguardia, que es como lo más general. Eh, Esto también que aparece, ¿no? Ahora igual te doy la palabra Vivi para que, digo, no Vivi, perdón, es Brenda, para que vos si querés amplíes lo de la descripción de la obra y todo, pero es importante que lo hagan con sus propias palabras, en el sentido de no copiar algo muy técnico, porque después no se lo van a acordar, no lo van a entender. Entonces yo prefiero, nosotras siempre preferimos que lo hagan con esto, la forma que tienen ustedes, con lo que les quedó a ustedes, con lo que aprendieron y con las palabras del módulo, porque en definitiva nosotros lo que cuando escribimos todas estas clases, lo que hacemos es ponerlas en un lenguaje que sea lo más claro posible. Entonces, más fácil que esto no van a encontrar en internet. Miren el módulo, que tienen todo, en las claves está todo ahí.
No necesitamos más que lo que está en las claves, ¿sí? Obviamente, como trabajás lo de Avignon, vas a buscar alguna información extra, perfecto, no hay problema, eso se puede hacer, pero lo masticás con tus propias palabras, ¿sí? Algo más digo de esto antes de pasarle la voz me parece que se va a cortar, me queda un minuto, ¿qué hacemos? ¿Vos ¿Nos querías? volvemos a conectar? Bueno, si se corta nos volvemos a conectar. Entonces cierro con esto y nos volvemos a conectar para que Brenda desarrolle lo último y ya estamos. Pero lo que quiero decir es esto, la descripción y los conceptos en literatura, para los que eligen una obra literaria, es lo mismo, narrador o yo poético, ese tipo de tecnicismos que estuvimos viendo. Eso también tráiganlo. O sea, en la poesía hay un encabalgamiento, por ejemplo, en la del Guernica, bueno, en el cuento, pero en el cuento también aparece el uso de los espacios en blanco. Son todas cosas que estuvimos viendo en la composición narrativa, ¿no? Cómo el lector juega con determinadas cuestiones, como el escritor, perdón. Bueno, nos volvemos a conectar un minuto, ¿sí? Un ratito. Acá porque ya se corta.